Los orígenes sociales de la psicología moderna. En un sentido importante, las cuestiones acerca de los orígenes sociales de la psicología moderna resultan fundamentales para cualquier consideración acerca del contexto social de las ideas psicológicas específicas durante el siglo presente. En efecto, es un período durante el cual la creación y diseminación de ideas psicológicas se ve decididamente influenciada por la existencia de un grupo profesional académico de psicólogos crecientemente poderoso que reclama el monopolio de la producción y reproducción del conocimiento psicológico validado. Las ideas psicológicas, por supuesto, habían tenido existencia mucho antes del siglo presente. Lo que ha cambiado es el contexto social inmediato en el cual las mismas son desarrolladas e intercambiadas. La existencia del nuevo grupo profesional, crecientemente bien organizado, proporciona el fondo sobre el cual las ideas particulares, los métodos y los sistemas son proyectados como figuras, cuya inequívoca apariencia depende de la relación figura-fondo. Antes del siglo actual, las ideas psicológicas fueron producidas e intercambiadas ampliamente entre filósofos, hombres de la medicina, economistas políticos, historiadores, artistas y otros. Lo que en la historia más reciente resulta absolutamente novedoso es la aparición de grupos de especialistas que realizan demandas, crecientemente exitosas, de monopolio de la verdad psicológica. Los miembros de estos grupos se han instituido ellos mismos y son gradualmente aceptados como árbitros de lo que constituye o no constituye un conocimiento psicológico validado. Ahora, para ser tomadas seriamente, las ideas psicológicas deben atravesar el prisma formado por el marco normativo institucional de la comunidad de especialistas reconocidos. En este desarrollo, más que el uso de una nueva metodología, lo que define la naturaleza de la famosa transición desde el largo pasado de la psicología a su corta historia. Las técnicas de experimentación y cuantificación son herramientas potenciales, exentas en sí mismas de mayor significación histórica. Su real significación deriva de la manera en que son usadas, por quién y para qué propósito. Ciertas técnicas empíricas fueron aplicadas muy extensamente a problemas psicológicos en el siglo XIX, por filósofos profesionales, naturalistas, médicos y aficionados. Pero los cambios cruciales no se dieron hasta que la aplicación de estas técnicas fueron usadas para legitimar la demanda del monopolio del conocimiento psicológico válido por parte de una comunidad de especialistas autoconsciente y organizada. Desde este punto de vista, la relación entre el conocimiento psicológico y su contexto social se complica debido a la aparición de un nuevo nivel constituido por el grupo de profesionales, sus intereses, sus instituciones y su cultura. La influencia recíproca entre el conocimiento psicológico y los intereses y estructuras cognitivas en la sociedad más amplia se vuelve mediatizada por la comunidad de especialistas. Se hace necesario ahora tomar en consideración el rol jugado por los miembros de esta comunidad en la sociedad más amplia y los efectos que produce en la vida interna de la comunidad. Entonces, ¿cómo llegó a constituirse esta nueva comunidad? Esta es la cuestión que requiere una respuesta. Si hemos de evitar tomar las normas contemporáneas del grupo como dadas, en lugar de reconocerlas como el problema a ser explicado. Pero existe otra razón para examinar los orígenes de la psicología moderna en el contexto de la sociología del conocimiento psicológico. Y es que este problema es uno de los muy pocos en toda la historia de la psicología, que en los hechos ha sido analizado desde un punto de vista sociológico. Aquel análisis y la controversia que lo continuó ilustra muchas de las dificultades que puede encontrar una aproximación sociológica a la historia de la ciencia.
Enfoques sociológicos alternativos pueden ser aplicados a la cuestión de los orígenes de la psicología moderna. El problema es hallar la perspectiva que resulta adecuada al problema. Una aproximación muy representativa en la literatura de la sociología de la ciencia es la denominada propiamente aproximación positivista, la cual presenta varias características que merecen ser examinadas. En primer lugar, su concepción de disciplina científica está basada en la noción de progreso acumulativo. Este progreso distingue la ciencia de la presciencia y puede ser medido por el número de publicaciones basadas en investigaciones originales. Ninguna consideración es otorgada a las llamadas revoluciones científicas de Kuhn o a la significación de escuelas de pensamientos rivales. Aplicada a la historia de la psicología moderna, esta manera de pensar lleva a la conclusión tradicional de que la psicología moderna comenzó en Alemania y posteriormente trasladó su centro a los Estados Unidos. Aplicada a la historia de la psicología moderna, esta manera de pensar lleva a la conclusión tradicional de que la psicología moderna comenzó en Alemania y posteriormente trasladó su centro a los Estados Unidos. Los datos cuantitativos relacionados con las publicaciones parecen mostrar esto con suficiente claridad. Lo que aquí debería ser notado es la suposición tácita de que la psicología que llegó a florecer en los Estados Unidos, alrededor de 1915, era, en esencia, la misma que había aparecido en Alemania en los años de 1880. La posibilidad de una discontinuidad cualitativa fundamental ni siquiera puede ser considerada en este enfoque, ya que, si la psicología es una ciencia, su desarrollo es por definición lineal, acumulativo y continuo. Una característica importante de la sociología positivista de la ciencia es la naturaleza profundamente ahistórica de sus categorías explicativas. Las normas que rigen la actividad científica han sido siempre las mismas y siempre han existido como ideas. Lo que cambia son los roles sociales de los soportes de tales ideas. Cuando las ideas científicas son tomadas por individuos que ocupan el rol social de científico profesional, conducen a una tradición en investigación continua y acumulativa. Por lo tanto, el nacimiento de disciplinas nuevas, como la psicología, depende de la invención de un nuevo rol, el de practicante profesional de la nueva ciencia. Tales roles nuevos son inventados frecuentemente por individuos, como un medio para mejorar las oportunidades en su carrera. Supóngase que una carrera individual es bloqueada en una disciplina establecida. Ese individuo todavía puede ganar reconocimiento, transfiriendo algunos elementos de aquel rol profesional a un contexto disciplinar diferente y con un rol establecido diferente. Esto es llamado hibridación del rol. En psicología se dice que Wundt es el principal ejemplo de este proceso, quien usó sus antecedentes en fisiología para llevar a cabo una carrera como filósofo. Pero se trataba de un nuevo tipo de filósofo, que diseñaba experimentos de laboratorio sobre los problemas en psicología. Así nació un nuevo rol, el del psicólogo experimental, a partir de la hibridación de los roles de fisiólogo y filósofo, previamente establecidos. Para que la psicología llegara a ser establecida como una nueva disciplina científica, este nuevo rol simplemente perduró para otros, los cuales llegarían a ser socializados en dicho rol, de manera personal por el propio Wundt o siguiendo su ejemplo. En este punto, dos rasgos de esta consideración merecen ser resaltados. En primer lugar, el motor del cambio histórico es buscado en el nivel de la motivación individual. Un nuevo rol es inventado y emulado en el transcurso de un intento personal en promover una carrera profesional. Segundo, los motivos individuales
que juegan un rol tan importante, no son establecidos por medio de una investigación biográfica concreta, sino que son imputados en términos de un modelo abstracto implícito de decisión racional y un cálculo de las oportunidades en la carrera. Por ejemplo, Ben David y Collins, cuya consideración acerca de los orígenes sociales de la psicología moderna está en discusión aquí, sugieren que en la época en que Bundt estaba buscando un profesorado de tiempo completo, el progreso en fisiología era particularmente difícil, y la mayoría de las cátedras existentes estaban a cargo de aquellos que las sostuvieron durante décadas. Se da por supuesto que Bundt tomó la decisión de pasar a la filosofía, donde el progreso era relativamente más fácil, y de haber usado sus técnicas en fisiología experimental, como una fuente de estatus especial en el área de su segunda lección. En esta consideración, el rol del psicólogo moderno es en esencia la invención de un individuo singular, Wilhelm Wundt, respecto del cual la mayor parte de la generación siguiente de psicólogos está relacionada por medio de un complejo árbol genealógico, basado en la concepción del discipulado. En este punto llegamos a advertir una dificultad fundamental, que proviene del intento de combinar el enfoque positivista de la evidencia con una teoría individualista del cambio histórico. Esta última atribuye una importancia primordial a las intenciones individuales, mientras que el primero devalúa los informes subjetivos directos de dichas intenciones, las cuales por eso mismo deben ser inferidas de datos objetivos. ¿Sobre qué criterio de relevancia son seleccionados dichos datos? Entre la riqueza potencialmente ilimitada de la información histórica. Claramente el criterio de relevancia es provisto por la necesidad de reconstruir la situación elegida, confrontada al individuo histórico. En este punto la objetividad supuesta del procedimiento deviene aparente. La perspectiva del sociólogo es meramente sustituida por aquella de la figura histórica en cuestión. Así como Ben David y Collins reconstruyen la elección de Wundt, consideran solamente dos campos, el de la fisiología y la filosofía. Pero en realidad el nombramiento de Wundt, mientras estaba buscando la promoción a una cátedra de tiempo completo, fue en antropología y psicología médica, y el área en la que con más evidencia podía ser considerado, exclusivamente desde el punto de vista de una carrera. Era la psiquiatría, un área en la cual fueron creadas más cátedras en las universidades alemanas entre 1873 y 1880, que en fisiología y filosofía juntas. De cualquier modo, la fuente de la cual Ben David y Collins extrajeron sus datos muestra también que entre aquellos que, como Wundt, ingresaron a los rangos académicos entre los años 1850 y 60, el 78% de los que lo hicieron en fisiología finalizaron como profesores titulares, mientras que solamente el 51% en filosofía tuvieron tal fortuna. Un hecho que resulta difícil de reconciliar con el supuesto de mayores oportunidades para una carrera en filosofía. El mismo Wundt brindó un relato diferente de su pasaje de la fisiología a la filosofía. Tras comenzar su autobiografía relatando sus recuerdos juveniles sobre la Revolución de 1848, continúa hacia lo que puede ser considerada una extraña introducción a la vida de un académico. No puedo remediar hacerlo de esta manera, ni habré de permanecer en silencio sobre un aspecto de mis recuerdos que ha permanecido en la memoria más vívidamente que muchos otros.
Fue mi destino que la coexistencia habitual durante muchos años, de intereses de vida diferentes, condujera a un cambio de ocupación en el cual, lo sospecho, las impresiones políticas de mi juventud no fueron indiferentes. Bunds, 1920. En realidad, durante el periodo crítico de su vida, cuando tuvo lugar la reorientación de la fisiología a la filosofía, Bunds se encontraba fuertemente comprometido en asociaciones de trabajadores de la educación y durante muchos años fue miembro del Landung, el cuasi parlamento del estado de Baden. A través de sus propias declaraciones, se aprecia que finalmente se dio cuenta de que no podría combinar una carrera política con una académica. Eligió la última, pero su trabajo académico estuvo cada vez más orientado hacia temas de discusión del más amplio interés humano, cambio que solamente pudo ser facilitado por un pasaje desde la Facultad de Medicina a la Facultad de Filosofía. En cualquier caso, Bunds resulta una figura singularmente inapropiada para elegir como iniciador de la identidad profesional del psicólogo moderno. Él, en realidad, era un fuerte opositor a la separación de la psicología y la filosofía, y sostenía que los problemas más importantes en psicología estaban conectados tan íntimamente con problemas filosóficos que la separación entre ambas reduciría al psicólogo al nivel de un artesano aprisionado por una metafísica encubierta e ingenua. Eventualmente, cuando en 1904 fue creada una sociedad profesional de psicólogos alemanes, Bunds no participó en ella. Inclusive no le fue posible reunirse en Leipzig durante el tiempo de vida de Bunds. Respecto de su supuesta contribución al trabajo experimental sistemático como parte de la definición del rol del psicólogo, debería recordarse que para Bunds la psicología experimental era solamente una pequeña parte de su trabajo. De cualquier forma, el ejemplo de alguien como Helmholtz muestra que el trabajo experimental sistemático aplicado a los problemas psicológicos no guarda conexión necesariamente con la elaboración del rol del psicólogo profesional. Fue la generación que sucedió a Bunds la que por primera vez concibió una identidad profesional distinta para el psicólogo. Los primeros pasos efectivos en esa dirección no fueron dados hasta los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX. Quienes dieron aquellos pasos, debido a su carácter de advenedizos, tenían sus propias razones para tratar de brillar en el prestigio reflejado de una figura establecida como Bunds. De este modo colocaron el fundamento para aquello que una generación posterior iba a transformar en un mito de origen, completamente desarrollado. Lo que resulta de interés en el presente contexto es que el sociólogo de la ciencia positivista, a causa de su perspectiva básicamente ahistórica, se vuelve una víctima fácil de las reconstrucciones históricas distorsionadas que las generaciones posteriores proyectan hacia el pasado. La tendencia es a tratar la evidencia histórica como si fuera un caudal de hechos objetivos, cuando usualmente consiste en reconstrucciones realizadas por partes altamente interesadas. Más aún, el tipo de relación entre generaciones sucesivas es reducida a la de pioneros y continuadores o maestros y discípulos, un esquema que incidentalmente hace posible ocuparse del desarrollo completo de la psicología moderna, a partir del supuesto acto de creación de Bunds, como un proceso de desarrollo interno dentro de la disciplina, sin entender el rol crítico jugado por factores extradisciplinarios.